Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Vamos a ver un poquito ahora un concepto bastante complicado, serio. Es el concepto de la degeneración de una nación. Estaba mirando porque uno de improviso tiene que irse a lo que dice el diccionario para entender, porque degeneración no podría decir es degenerar, pero este es un proceso, claro, es un proceso por el que una persona o una cosa pasa a un estado peor del original por perder progresivamente cualidades que tenía. Fíjate que tiene un significado muy profundo. Entonces uno cuando dice aquí la degeneración de una nación, significa que de un estado perfecto fue cambiando a un estado paupérrimo, malo, fuera de lo que era realmente. Yo creo que no podríamos tildar de perfecto, porque en este momento creo que no hay nadie perfecto. Pero por lo menos de un estado aceptable, podríamos decirlo, claro, aceptable, pasa a un estado que la verdad es que ahí en Jeremías 19:4 lo dice claramente. Dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Ahora fíjate que hasta donde llegaron. Claro, ahí está fuerte nuevamente otra expresión, porque dice, porque me dejaron se entiende, o sea, me abandonaron. Claro, le dieron vuelta a la espalda al Señor. Pero luego la palabra enajenar es vender o traspasar algún derecho a otra persona. Y fíjate que esto es fuerte, porque ese es el proceso degenerativo que tuvo la nación de Judá, o la nación de Israel, pero Judá puntualmente aquí porque son lo que está quedando en realidad después de la separación. Lo dejaron y traspasaron eso que tenían, y por eso a los dioses ajenos. Claro, y después por eso que aparece aquí que dije, llenaron este lugar de sangre inocente. O sea, fueron de mal hicieron en sacrificios. Peor. Y fíjate, aquí el pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo diferente a todo el resto que los rodeaba, porque en primer lugar tenían un Dios único. En segundo lugar, nunca ellos ofrecían sacrificios humanos como lo hacían aquellos que tenían dioses ajenos. Moloch, por ejemplo, era un dios a quienes le ofrecían, dice que tenía una imagen hecha de metal, y esa imagen la calentaban al rojo vivo. Y este Dios tenía las manos estiradas hacia adelante, y en las manos, esas manos calentadas al rojo vivo, ahí le ponían una criatura, un bebé, se lo ponían en la mano. Claro, se cocinaba ahí. ¿Te imaginas tú? Qué terrible, a donde lleva el pecado. Y eso ahora lo estaba haciendo aquellos que el Señor quería que fuesen un pueblo diferente, un real sacerdocio, nación santa, como Él los había llamado a hacer. Y estaban haciendo exactamente lo mismo que las otras naciones. Pero Jeremías 19:5 lo dice, lo grafica de una manera muy, muy puntual. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, o sea, ni siquiera a Dios, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Eso es lo que dice Jesús, o sea, Jehová, ¿no es cierto?, le está hablando por medio de Isaías. Yo nunca pensé, incluso cuando uno analiza la trayectoria de Egipto hacia Canaán, este pueblo, se va a encontrar que Dios le va haciendo mucho hincapié, que no se contaminen, que no se mezclen, que saquen esas personas que están allí, porque eso los van a llevar a la degeneración, como estamos hablando ahora. Y lamentablemente ellos hicieron todo lo contrario, y eso les trajo las terribles consecuencias que ahora estamos viendo. ¿Cómo es posible que una persona que caminó, que entendió, que estudió la Biblia, un día haga atrocidades como las que hicieron aquí estas personas? Y algunos las hacen pensando en los conceptos bíblicos, tomando algunas partes de la Biblia para usarlas y profanar la palabra de Dios y profanar el nombre de Dios. Ahora, fíjate, tenemos que reconocer que Dios prohibió estas prácticas
a los israelitas, pero en forma directa, ahí en Deuteronomio 18:10. Y nosotros tenemos que ver que todo esto que Dios les había dicho se les olvidó. Y como dijimos al comienzo, le dieron la espalda a Dios y se volvieron a los ídolos. Ellos teniendo el conocimiento. La verdad que el pecado enceguece. El pecado quita la razón. Bueno, en Deuteronomio habla puntualmente de que no hagas pasar a tu hija por el fuego, claro, pero agrega algunos antecedentes más, justamente, que quizás ahora sean alguna práctica muy común entre las personas. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. O sea, aquí hay cuatro cositas que se están puntualizando. Y uno tiene que ser sincero y examinarse, y a lo mejor nosotros estamos profanando el nombre de Dios con alguna de estas cosas. Conozco personas que a veces les gustaría, dice, pero podríamos ir, y a lo mejor nos dice algo acerca de... usted puede buscar estas palabras, qué significan, pero yo creo que están muy presentes. Incluso hay personas que no salen de su casa sin antes mirar el horóscopo. Mirar, sí, no lo quería decir, pero fíjate, ver cómo va a ser ese día. El día va a ser hermoso si nosotros primero nos entregamos a Dios y le pedimos que Él haga su voluntad. Tenemos que reconocer que generalmente los horóscopos y este tipo de cosas utilizan un lenguaje muy ambiguo, que si tú lees cualquier signo, a ti te puede calzar alguna de las cosas claro, que dicen. Y por último, dicen algunas de las cosas que están dentro de las actividades que puede sucederle a la persona. Claro que sí. Pero Dios es muy claro que no podemos ir atrás de este coso, de este tipo de prácticas, porque esos deshonran a Dios. No son las cosas que agradan a Dios. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo este pueblo que estaba tan cerca, que miraba a Dios, que había visto sus milagros, pudo hacer esto, pudo llegar a ofrecer a sus hijos? Cuidémonos, que hoy día a lo mejor también nosotros hemos tenido mucha evidencia de un Dios que existe, de Dios vivo, Dios real, que está con nosotros. ¿No estaremos nosotros también yendo a hacer algunas prácticas de este tipo? Hay que revisar la vida y poner en práctica, porque estas cosas deshonran realmente. Es fácil caer en alguna de esas cosas. Y podemos estar degenerándonos a tal punto que un día nos alejemos tanto de Dios y nos apartemos de Él, y no nos llamemos ni siquiera sus hijos. Bueno, amables oyentes, hay harto que meditar en esto. Hagamos de nuestra vida un acercamiento a Dios, y Él nos ayudará a tener el discernimiento necesario para actuar correctamente. Que el Señor los bendiga en este día. ¿Qué lección debe ser esto para nosotros acerca de cuán fácilmente podemos quedar enceguecidos por la cultura dominante que aceptamos y por las prácticas en que tomamos parte, y que, si estuviéramos conectados con Dios y en sintonía con su palabra, como debemos, ni siquiera consideraríamos, sino que nos horrorizarían? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.